Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un concepto que creo que no está del todo lo valorado que se merece. Hablaremos de la cronobiología. Y para ello os traigo nada más y nada menos que a un doctor europeo en medicina y cirugía, cirujano general y digestivo, profesor colaborador honorario de la Facultad de Medicina de Murcia desde 2009. Y además tiene otras curiosidades como que tiene el grado de Derecho y un máster de Abogacía y es ganador de un récord Guinness en magia. No solamente eso, tiene muchísimas más cosas, su currículum, que luego dejaré en comentarios porque todo el podcast abarcaría el currículum de este hombre. Os hablo del gran Álvaro Campillo. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast, Álvaro. Gracias a ti, encantado, y la verdad que me hace ilusión, porque sigo desde hace tiempo en las redes y tal, y veo que cada vez va añadiendo cosas interesantes. Lo de los podcasts, esto es muy, muy importante para todo el mundo, pero para la juventud que viene es fundamental que tengan visiones así de mucha gente que se dedica a esto y tal, de distintos ámbitos. O sea que enhorabuena, Claudio. Pues muchas gracias. Viniendo de ti es un gran piropo. Para que vayamos aterrizando un poquito y los oyentes entiendan por dónde va a ir la entrevista. ¿Cómo te interesaste por el mundo este de los ritmos circadianos o de los biorritmos, Álvaro? Sí, pues, bueno, la verdad que yo cuando estudié la carrera de medicina, pues esto, vamos, esto era ciencia ficción, ni existía públicamente, porque luego sí que ves que hay estudios desde los años 70 sobre esto y estaba más o menos, estaba bien establecido inicialmente. Cuando empecé en el hospital, pues hace ya casi 20 años, veíamos que había intuitivamente, dice, hostia, parece que los enfermos que tienen problemas cardíacos se nos morían por la mañana, a primera hora de la... Los operábamos de otras cosas, estaban cosas graves y sus antecedentes tenían alguna enfermedad cardíaca, cardiometabólica, y a lo mejor si la cosa iba mal, morían al principio al amanecer, a 9, 10 de la mañana, 8, y al revés, los que no tenían patología así importante, pero ingresaban por una infección muy grande, se morían, sí, los que se morían de madrugada, 2 3 de la mañana. A ver, no fallaba, como nos llaman para hacer el Ujú. certificado de defunción. Y claro, dices, ostras, y investigando, claro, hablando con los compañeros, con tal, sí, no, esto tiene que ver, pues, seguramente con el cortisol arriba, cortisol abajo. Y bueno, empezó ahí luego, y ya empezaba un poquito esa investigación así. Oye, vamos a ver si hay cosas publicadas. Había alguna cosilla. Y bueno, luego un libro que publicaron, que creo que en español ya está descatalogado, por desgracia, pero en inglés se puede conseguir, que se llama Un día en la vida del cuerpo humano, de Jennifer Ackerman, una periodista científica interesante, que luego tiene otros libros ahora más recientes sobre la inteligencia de los pájaros y cosas de estas. Ahí venía, la verdad que es, para empezar, eso es lo mejor, porque todo lo que lees bueno, las publicaciones han avanzado mucho ya, pero lo que lees en los textos como el de cronobiología Ujú. básica y clínica de Juan Antonio Madrid, de la Ujú. UMU y tal, ahí viene de forma muy hecho papilla para cualquier persona. Y se llama así porque empieza desde el principio hasta el final de tu día y de tu posibilidad, sea mayor o menor, sea viejo, tal. Y bueno, ahí empezó y la verdad que fue un descubrimiento porque como en todo lo que empiezas, dices, claro que esto es una novedad, que era novedoso entre comillas, pero había ya cosas publicadas. Ahora ya hay miles más publicadas y cada vez, todas las semanas sale algo interesante sobre el tema. Pero aún así yo creo que todavía no tiene la divulgación que creo que se merece porque está, creo, constantemente publicándose todo lo que está relacionado con los biorritmos, pero sigue habiendo enfermeros, médicos, nutricionistas, entrenadores que todavía no terminan como de creérselo o que suena un poquito todavía a pseudociencia. ¿Podrías decirle a los oyentes que no sepan todavía de lo que estamos hablando? ¿Podrías definirles, grosso modo, qué serían los ritmos circadianos o los biorritmos, así con palabras llanas? Sí, bueno, todo el mundo a nivel intuitivo lo sabe y lo entiende. Cuando no haces lo que haces habitualmente, trasnochas mucho porque tienes un examen, por ejemplo, o te has ido de fiesta, o viajas de un país a otro que no tenga la misma hora que tu país,
pues estás hecho un perro durante más o menos tiempo. Es decir, el ser humano tiene que adaptarse a la luz, a la luz oscuridad, junto con otros animales. Hay otros animales que no, no dependen tanto de esto, pero nosotros sí. Y dentro de ese ciclo, pues están los que son diurnos como nosotros y los que son nocturnos. Es decir, si quisiéramos cambiar, voy a hacer lo mismo, pero a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente y luego dormiré, pues las cosas no van mal. Entonces, todo tiene que ver con el timing este. De hecho, nada, bueno, dicen, nada es explicable en biología sino a la luz de la evolución, pero centrando más el foco a la luz de la cronobiología, sin duda. O sea, porque domina todo, pero es que domina hasta que podamos tener más o menos fertilidad, más o menos rendimiento, menos accidentes de tráfico, etcétera. Sí, yo siempre cuando lo quiero definir así muy rápidamente, les explico que no tener los biorritmos sincronizados es, en dos palabras, ¿no? Un jet lag. Cuando viajas a otro continente y estás todo el día hecho polvo y no aterrizas, no sabes si te toca desayunar, cenar, estás cansado, tienes mala cara, estás con bajada de tensión y estás raro, pues eso yo creo que mucha gente está así y por desgracia tienen un jet lag todos los días de su vida, con lo cual, claro, como ahora veremos, los problemas son enormes. Pues para que... Está Dime, escrito el jet lag social pues más del 50-60% de la población lo tiene habitualmente, porque más de un tercio de la semana nos saltamos los horarios. claro, Una cosa es que te lo saltes un día, no hay problema, claro, pero, o día y medio, pero desde ya claro, el jueves, claro. el llamado jueves, ya jueves, viernes, sábado, domingo, y ya el domingo a lo mejor quiere, pero y es un problema bastante grave, porque a los jóvenes lo único es, estoy mal, estoy cansado, pero es que a Claro, los que ya tienen más edad, te da un infarto, te da una claro, trombosis, te da... claro. Pues a mí me hacía ilusión en esta entrevista hacer una catalogación sobre tres tipos de temáticas respecto a los ritmos circadianos para ver si así los oyentes se le queda un poquito más marcado. ¿De acuerdo? Vamos a ver desde la fisiología, es decir, el tema hormonal, la crononutrición y la cronofarmacología para que así todo el mundo, creo, que lo va a entender mucho mejor y le va a dar la importancia que tiene. Vamos a empezar con los biorritmos y la fisiología, Álvaro. ¿Podemos hacer un repaso? Sé que es imposible, pero bueno, así para que nos vayamos entendiendo todos, desde el amanecer, luego conforme va pasando el día, media mañana, hora de comer, media tarde o antes de acostarnos. ¿Qué sucede con las hormonas más básicas, más elementales que están relacionadas con el biorritmo, como puede ser cortisol, testosterona, adrenalina, melatonina? ¿Nos puedes hacer un repaso de un día ideal como tendría, cómo podría ser? Sí, claro, somos animales diurnos y cuando empieza ya el Ujú, amanecer y la luz ya plena, tenemos que salir a trabajar, a cazar en aquella época, pero la fisiología sigue siendo igual y entonces necesitamos las hormonas de estrés muy bien puestas, ¿no? A tope. El cortisol, que es un poco la que domina todas estas hormonas, de forma así más progresiva. La adrenalina y la noradrenalina fluctúan mucho, si te enfadas, no te enfadas, pero ujú. cortisol, que es el que domina a todo el grupillo, eh, tiene que estar desde las 6 de la mañana más o menos hasta las 12 del mediodía, es cuando tiene el pico, digamos, ¿no? de acción. Por un lado, eso, para tener la energía para salir, también las plaquetas coagulan más, por eso los infartos son mayores por la mañana y también se sangra menos, igualdad de herida por la mañana que por la tarde-noche. Y además, como también es la hora de alimentarse, o sea, el cortisol por la está, y luego pues la insulina, que es la que domina un poco el anabolismo, la capacidad que tiene el cuerpo de cuando coge energía, pues almacenar, fabricar, etcétera, también está alta desde primeras horas no tan, aparte, si el cortisol empieza a las 6, pues la insulina empezará sobre las 8:30, 9 de la mañana, y esa primera mitad de la mañana hasta el mediodía, principio de la tarde, las dos están muy, muy potentes y todo lo que va a su alrededor. Luego, en contraparte, las contrarias, pues la melatonina, que sería un poco lo contrario al cortisol y a la leptina, que ahora hablaremos de ello también,
aparece fundamentalmente ya cuando el atardecer, de hecho, ver la puesta de sol es muy interesante porque esa longitud de onda que nos entra a la retina, que es donde están los receptores que le dicen al cerebro, fabriquemos melatonina para descansar, la hormona que nos deja, es muy antioxidante y además es la que supuestamente facilita la somnolencia y un mejor descanso y reparación nocturna. Esa entraría en juego a partir de las 8 9 de la noche, en invierno quizá un poquito antes, y es muy sensible a la luz, por eso de las tablets fuera y al estímulo del cortisol. Si, por eso hacer ejercicio está bien, pero hacer ejercicio a las 10 de la noche pues no es muy Ujú. buena idea de forma habitual. Si algún día pues alguien tiene eso, pero de forma habitual no es la mejor idea para un descanso nocturno adecuado. La lectina, que es la principal citoquina del tejido graso junto con la adiponectina, la lectina es muy amiga se llama lectina de leptos, delgado, porque supuestamente tiene que ver con la saciedad. Es verdad que informa al hipotálamo, oye, ¿hay suficiente energía o no? Pero eso de que nos sacie no está tan claro. Y tiene un pico a mitad de tarde, cuando desaparece ese pico ya cuando vamos a entrar en la noche. Porque si hay mucha leptina, hay mucho cortisol y hay mucha insulina, pues la melatonina se inhibe. La contrapartida de la leptina en el tejido graso, la adiponectina, que es muy antiinflamatoria. Entonces, cuando hay mucha de una, hay poca de otra. Entonces, por el día, al principio del día, pues interesa eso, que el cortisol y las hormonas de estrés estén elevadas, que la insulina funcione bien, que es la que produce el páncreas y su horario de trabajo pues es como el de un funcionario, de 10 a 2 o así, y ya por la tarde-noche pues que empiecen a caer, que empiecen a un descenso paulatino y que ya actúe la melatonina fundamentalmente, la adiponectina y luego el glucagón, que sería lo contrario a la insulina, que las producen las células alfa del páncreas, la beta, la insulina y está, no tiene un ritmo marcado claro. También está dentro de las contrainsulares, pero no tiene un ritmo claramente marcado. Eso Vale, sería un poco eso sería el lo resto ideal, para ¿no? Es ir. decir, lo que el cuerpo espera que va a suceder siempre y cuando no lo alteremos con estímulos de luz, de temperatura o de alimentos que vayan fuera o que vayan contra natura, con lo cual el cuerpo, claro, si le damos unos estímulos en otra franja horaria, se va a adaptar y con eso quiero que entiendan los oyentes, corrígeme, que va a haber una adaptación, es decir, fisiológicamente, si yo a las 12 de la noche estoy jugando en la PlayStation, tengo una pantalla cerca, estoy estresado, tomo Coca-Cola o me tomo un helado a esa hora, claro, ya no es que comas más o menos calorías, sino que van a pasar cosas fisiológicas como que a nivel hormonal puedes tener un problema, una hormona menos antioxidante, menos anticancerígena o vas a pasar muchas más cosas dentro del cuerpo más allá de engordar, ¿cierto? Efectivamente, y en el momento que tenías que estar más relajado, pues el cerebro está recibiendo estímulos de aquí hay marcha, aquí hay acción. Entonces, pues sigo manteniendo el cortisol elevado y la adrenalina y la noradrenalina, y claro, me estoy metiendo en una estimulación artificial. Se habla mucho de las drogas, pero no hace falta consumir porquerías activas para activarte, y más hoy que tenemos Yo, mira, esta Álvaro, cantidad. te quería compartir una anécdota porque este año, bueno, yo tengo la gran suerte que también puedo asesoro a algún atleta y algún triatleta de fondo y medio fondo. Y este año me he centrado en tres de ellos exclusivamente en mejorarle el descanso y la sincronización de sus ritmos circadianos. Al principio te tengo que decir que recibí hasta burlas por parte de ellos. Y le dije, bueno, si confías en mí porque te estoy entrenando, vamos a hacer esto. Y obviamente no se le puede achacar solamente a esta causa que hayan obtenido el mejor rendimiento de su vida, pero ellos mismos ya me dicen que necesitan acostarse pronto, descansan mucho mejor, se levantan sin despertador a primera hora, tienen mucha energía, no se han lesionado, tienen mucho mejor rendimiento físico, pero es que tienen más rendimiento cognitivo. ¿Hasta qué punto? No, claro, esto no deja de ser una anécdota porque estoy hablando de tres elementos,
yo en mis carnes, desde que empecé a leerte, a ti el primero que fui que te escuché esto y a Marcos Vázquez, lo empecé a implementar y desde luego se lo digo a compañeros míos que tienen trabajos a turnos o nocturnos, digo, no cambiaría mi vida porque aunque me pagaran el triple, si me hacen trabajar turnos rotatorios y demás. ¿Hasta qué punto podríamos decir que ayuda la sincronización de los biorritmos en general para mejorar, no sé, el rendimiento cognitivo, el físico, para tener un mayor aprendizaje, para perder grasa? ¿Podríamos decir categóricamente que así es? Sí, de hecho, bueno, hay muchísimo publicado esto. Luego ya mucha gente dice, no, pero es que depende, es que la intensidad, pues a lo mejor, vamos a ver, por ejemplo, en la pérdida de, más que en la pérdida de grasa, en la funcionalidad del tejido graso, mejorar, que no haya alteraciones, aunque sea, yo cuando estudiaba la carrera de bioquímica y tal, el catedrático decía siempre que las hormonas funcionan, es como coger una cucharadita de las del azúcar del café Mm, clásicas y echarlo en 50 piscinas olímpicas. Es decir, claro, claro, los cambios son claro. milimolares, son pequeños, Sí, sí, pero sí. eso sumatorio en el tiempo nos produce una alteración muy grande. Y sí que se ha visto que, y más por ejemplo, en gente de élite, es muy importante. De hecho, en Inglaterra ya hay coach de estos en muchos equipos de fútbol inglés. Hay un libro que se llama Dormir, de Leadhale o algo así se llama, el de Nick Littlehale, que es pequeñito. Y bueno, este es un coach de, no me acuerdo de qué equipo, ha pasado por varios equipos británicos. Y esto puede marcarle la diferencia en mejorar la precisión, tirando una falta, un penalti o reducir las lesiones también. El síndrome de estar en forma, pero insano, es decir, bad and Mm, healthy, que cada vez, de hecho, hay un curso que organiza estos de Oxford, que yo lo hice online y tal, y cada vez se le da, dentro de los factores determinantes de esto, uno de los principales es la cronodirrupción mantenida, el jet lag social. Entonces, cuando te dedicas al deporte de élite es vital, pero cuando te dedicas a la vida, pues claro. es muy importante, y cuanto peor esté tú, de hecho, cuando vemos pacientes que tienen un ritmo circadiano muy malo, simplemente cambiándoles tres cosas, ya la medicación la pueden reducir, ya se sienten mejor en muy poquito tiempo. O sea que el papel que tiene es fundamental, fundamental, sin duda. Ahora ya las publicaciones están llamando al síndrome metabólico, que es el origen de todas Mm, las enfermedades crónicas, el síndrome cronometabólico, porque es una cronodirrupción bestial que tiene que ver con todo esto, porque lo gobierna la insulina y la leptina cuando no tiene que estar y muy alta. Ya solo cambiando horarios vemos maravillas, mucha gente y en poquito tiempo. Así que sí que tiene bastante papel y cada vez va a tener más. Con los deportistas así más de élite, el problema que tenemos es que no se suelen someter son tienen muchas supersticiones y tal, sí, y no les gusta cambiar nada los hábitos y se someten muy poco a estudios controlados que tengan que cambiar su rutina. De claro. hecho, casi todos los suplementos ergogénicos están validados para deportistas o federados o recreacionales, pero no profesionales. Tampoco es mala cosa porque casi todos somos recreacionales, entonces, pues esto funciona o esto no. Pero Sí para que es ellos verdad. hay muy poco controlado y potente, por eso, porque tú no me quites la sangre de gacela que toman algunos Claro. liofilizada. Cuando hablas con los que les llevan la nutrición, yo tenía contacto con uno de los que le llevó en Barcelona 92 a los deportistas españoles y era tremendo las cosas que, igual que los artistas, a mí me tienes que poner manés de color verde todos y una toalla rosa, cosas de estas, pues esto era leche de tal, o sea, sangre de tal liofilizada, no sé cuántos. Era, Es, es, entonces es son muy, Es complicado, pero sí que es verdad que a lo mejor luego eso, aplicar la ley Pareto, es decir, el 20% vamos a hacerlo el mínimo, el ABC, levántate pronto, si ya luego eres capaz de despertarte tú solo sin despertador cerca del amanecer,
mucho mejor. Si eres capaz de aguantar un poquito hasta desayunar, hasta que tengas hambre, hambre de verdad, que si te levantas a las 6:30, espérate hasta que tengas hambre, no que te apetezca la bollería, porque la bollería nos apetece constantemente a todas horas. Pero yo le pongo el ejemplo, ¿a qué hora te apetecería tomarte algo de la cena de ayer? Hasta las 9 o 10 no podría. Bueno, pues a lo mejor es la hora, ¿no? Que tendrías que desayunar. Y, ¿no? Y luego la temperatura igual, es decir, por la noche intentar cenar un poquito antes, cuando se está yendo el sol más o menos, y que la temperatura tampoco sea muy elevada, y entre luz, temperatura y nutrición por la mañana y por la noche subiéndola un poquito más, es que con eso yo creo que ya poco a poco se va creando la magia, porque de la nutrición también se podría hablar un podcast entero, y ahora quiero que pasemos a lo que creo que también es ¿no? una nueva etapa, que es la crononutrición. ¿Nos podrías decir qué espera nuestro cuerpo ingerir a lo largo del día y qué es más óptimo o menos óptimo según vamos de la mañana o sea, del amanecer, media mañana, hora de comer, media tarde o antes de acostarnos? Porque claro, yo tengo muchas veces, veo lo típico en Instagram o que le contestan a algún, por ejemplo, a Marcos Vázquez. Ahora resulta que las calorías del plátano son diferentes a la 1 de la mañana que a la 1 del mediodía, y me entra la gana de contestar y digo, es el mismo plátano, pero no has entendido qué es la fisiología, ni has entendido qué son las hormonas, ni has entendido qué son los biorritmos. ¿Qué nos podrías decir, Álvaro? Claro, bueno, y eso, lo que dice, y otra cosa importante, claro, y tampoco has entendido que eh, lo que haces habitualmente en tu trabajo por la mañana, hazlo de 2 de la mañana a 6 de la mañana, a ver si Correcto. rindes igual. La cosa es que tengas la obligación, pues si haces Sí, sí. guardias, turnos, tal, pero de hecho tampoco es lo mejor del mundo hacerlo así, lo que hacemos a veces, lo que hacemos turnos y tal, pero es así y ya iría mal la cosa, pues claro. Ujú. Pues sí, el cuerpo lo que quiere, por cómo funciona, como hemos dicho, que la insulina es una hormona, pero también es un sensor nutricional. De los tres Ujú. que hay, es el principal anabólico, es decir, el que almacena energía. Una cosa importante es que cuando hablamos de anabolismo y catabolismo, cuando decimos catabolismo, todo el mundo, bueno, los deportistas y los entrenadores de gimnasio y tal, los monitores y tal, se echan la mano. No puedes entrenar en catabolismo, tienes que comer cada 2 horas, ¿no? Es la palabra peor maltratada del mundo y curiosamente deberíamos de hacer más Claro. catabolismo porque el catabolismo celular es muy bueno y es lo que nos ayuda a reparar todo. Y tiene que ver, el descanso nocturno se hace si no te pegas una panzada a las 12 de la noche y luego a las 7 de la mañana vuelve a pegarte otra. Pero claro, si adelantamos las cenas, tenemos muy bueno eso. Y lo que pide el cuerpo básicamente es pocas comidas con los nutrientes esenciales fundamentales, con una cantidad de proteína y de grasa adecuada, que no excesiva, sobre todo de proteína no excesiva, y conforme va centradas, es decir, que haya luego una ventana de no ingesta, de ayuno adecuada, que puede ser casi invisible. Adelantas las cenas y como tienes que 2 o 3 horas antes de dormir, ya tenías que estar cenado, 7 o 8 horas de dormir, ya tienes. Claro. Si además aguantas un poquito, como tú dices, por la mañana antes de lo calórico, pues ya tienes 12, 14 horas. Pero es que además es que eso hace que si hacemos eso también la otra parte muy importante que tiene que ver con nuestros ritmos circadianos es la microbiota. Nuestra microbiota mejora cuando hacemos esas ventanas de ayuno. No es que sea magia, simplemente porque proliferan más. Cuando no hay momento digestivo, las bacterias positivas, los bacterioides y tal, proliferan más. Y además se activan los complejos migratorios intermitentes que nos barren toda la porquería, incluidos muchas bacterias negativas, hacia el final del tubo digestivo y muchas se expulsarán luego. Entonces, pocas ingestas, pero buenas, agrupadas, ser posible, y conforme va entrando la tarde-noche, pues tirar más de la parte más proteica y más de grasa saludable y micronutrientes. E intentar que la proteína tampoco sea excesiva por la tarde-noche. En España somos mucho de desayunos, una porquería de proteína, Mm. comidas un poquito más y las cenas hiperproteicas. Esto, cuando hay mucha proteína, también hay mucho calcio, y por ejemplo, el magnesio se absorbe un 60% menos. Y el magnesio es vital para que la mitocondria funcione bien. Si las mitocondrias no funcionan bien, tu ritmo circadiano va mal. No lo notarás en tiempo, pero ya te llegará.
Y así el zinc tampoco se absorbe muy bien si está en relación con todo esto. Entonces, espaciar un poquito, ten en cuenta que se ha perdido la densidad nutricional de micronutrientes por los cultivos intensivos, por la calidad de los alimentos animales y vegetales, entre un 30 y un 70%. El mismo alimento hace 50 años tenía mucho más magnesio, zinc, vitaminas, liposolubles, hidrosolubles que el actual de ahora. Y esto, encima, si además con los procesos de cocción, que también porque no es lo mismo un brócoli o una ensalada cruda que hacer un revuelto ahí en un wok, que las temperaturas son bestiales. Se reduce más todavía. Al final, lo que hay dentro de eso, déficit de micronutrientes, los españoles, bueno, y todos los europeos, americanos y tal, pues tenemos pues unas bestialidades. En torno al 80% de la población tiene déficit de calcio, de hierro, de zinc el 90% más o menos, de magnesio el 85%, de ácido fólico casi el 100%. Por eso, no solo las embarazadas. Cuando una pareja quiere quedarse embarazada, tienen que tomar meses antes los dos. Porque al final el ADN depende de los dos. Y esto, la B9, el ácido fólico, ayuda mucho a esto. Entonces, si hacemos esto, facilitamos que lo que haya de los alimentos, pues que se absorba mejor y que esté también presente cuando van a empezar los mejores procesos reparativos, que es cuando estamos en la tranquilidad de la nocturnidad y del sueño. ¿Podrías ponernos un ejemplo y por favor que nadie se lo tome como una dieta? Ni Álvaro Campillo ha dicho una dieta a seguir todos los días en un podcast. No, no. ¿Podrías poner un ejemplo de un desayuno, una comida y una cena, así simplemente a modo de ejemplo, para ver una mezcla de proteína, grasas y alguna densidad nutricional, algún alimento que se te ocurra? Vamos a imaginar, si yo me levanto a las 6:30 de la mañana, sería buena idea que me esperara hasta que tuviera hambre, ¿verdad? ¿Cierto? Puede ser las 8, puede ser 9, puede ser 8:30. Es decir, no tiene que ser me levanto, sino catabolizo, porque como tú decías, la gente, catabolizar, mucha gente piensa que es perder masa muscular, pero perder grasa es catabolizar. Que tus células maten a células cancerígenas es catabolizar. Es decir, que no, que se limpie la autofagia, que se limpie todos los procesos que hay que limpiar y que hay que reciclar, es catabolismo. Y como tú dices, tiene que haber catabolismo y anabolismo. ¿Podrías decir más o menos un ejemplo de un desayuno, una comida y una cena así, grosso modo? Sí, un desayuno, bueno, lo ideal es lo que te he dicho, esperar hasta que tengas hambre y siempre, siempre, al menos media hora desde que te has despertado a meter algo calórico y la cafeína, si metes cafeína, porque el ritmo del cortisol empieza a subir a las 7 de la mañana, pero se estabiliza cuando ya tenemos el despertar y Ujú. tarda un tiempo. Si no, hace interferencias con la insulina y al final ni uno funciona bien ni otro funciona bien. Entonces, esperar un poquito, que tampoco es tan descabellado, entre que te Claro. levantas, te despejas, Sí, sí, te sí. aseas un poquito, y luego bueno, se puede tomar, por ejemplo, un té o un café, eso ya a, a voluntad de cada uno. Si lo queremos hacer vegano, pues alguna fuente, por ejemplo, algún lácteo vegano que entero, a ser posible, que hoy hay muchos, y con frutos secos o con una fruta de temporada, por ejemplo, dependiendo de la cantidad, para llegar en un desayuno normal, si llegáramos a unos 15, 20 gramos de proteína mínimo, o sea, más o menos estaría bien, depende del peso de cada Ujú, uno. ujú. Y bueno, eso, una o dos frutas de temporada en trocitos, por ejemplo, mezclado con frutos secos y con algún lácteo de estos, pues sería interesante. O un- una tortilla, por ejemplo, con queso, al que no sea vegano y le guste todo eso, pues le va a venir bien junto con el lácteo. Y habría que huir de la fruta no entera, es decir, de los zumos, aunque sean recién exprimidos, porque son un disparate y hacen que se facilite mucho la mala función del hígado y de todo el sistema. Eso más o menos sería una cuestión. Que la fruta es más grasa, tipo aguacate y tal, pues ya tenemos que el lácteo es entero, pues ya conseguiríamos algo de esto. Con eso, más o menos, sería un desayuno bastante sencillo y rápido, Ujú. que es verdad que ahora siempre vamos con las prisas y tal, y apto, pues eso, para veganos o para no veganos. Depende de eso, pues ya cambiamos una cosa u otra.
Y Una nutritivo, comida, y pues lo ideal es nutritivo empezar. con densidad nutricional, porque a veces miramos que si tiene más o menos azúcares, más o menos grasas, más o menos calorías, que si es proteico, que si es vegano, y a veces se nos olvida, ¿no? Un poquito los micronutrientes, que las vitaminas y minerales a veces brillan por su ausencia. No es que este alimento tiene mucha proteína o tiene poco hidrato, bueno, ya, pero es que no tiene densidad nutricional, con lo cual, ¿no? Al final, a nivel de mitocondria, de microbiota celular, creo que debería ser la prioridad de la dieta, que tenga densidad Total, nutricional lo que total. comes, porque si no, puedes tomar mucha o poca proteína, mucha o poca grasa, mucho o poco carbohidrato, que te está faltando lo imprescindible. Vale, Eso. un ejemplo de cena para que ya la comida, bueno, como hemos dicho que en el de biorritmos quizás no tiene que tener tanta importancia, pero sí que es importante que desayunemos un pelín más alejado del desayuno para comprimir, perdón, del despertar para comprimir esa ventana. También sería interesante no cenar muy tarde y simplemente desayunando un pelín más tarde de lo que estamos acostumbrados y cenando un pelín antes, sin querer y sin buscarlo, ya tienes ese ayuno intermitente que muchos dicen que es la solución de todo y otros dicen que catabolizas, que pierdes músculo, que es peor y que te hace trastorno de la conducta alimentaria. ¿A qué hora sería buena cenar? Y ponnos un pequeño ejemplo de una cena que estaría apta. Lo ideal es, como hacen en Europa, 7:30, 8 de la tarde. Es verdad que eso en España es prácticamente imposible con la no conciliación familiar que hay con los trabajos, que es un disparate. Pero bueno, ya que acabáramos sobre las 9:15, 9:30 de la noche, ya sería genial. Eso sí, los niños tenemos que acabar antes, porque a esa hora tienen que estar ya Claro. durmiendo. A las 9 deberían de estar ya máximo durmiendo, y tienen que estar cenados antes. Pero los adultos, pues bueno, podemos darle un poquito más de margen y lo ideal, pues una buena fuente de vegetales, de verduras, básicamente, una ensalada. ¿Que no te apetece la ensalada? Pues bueno, podemos hacer algo al vapor, algo tampoco, como he dicho, para no perder demasiado esos, esos micronutrientes en las cocciones a alta temperatura, pues o al vapor o poquito tiempo, un papillote, más o menos, en el microondas, por ejemplo, que ahora está muy de moda y es sencillito de hacer. Eso debería de ser el primer plato. Si además a eso le metemos una fuente de proteína y de más, el micronutrientes, como pueden ser algunas semillas de estas que venden ahora para ensaladas, o frutos secos, o un aguacate, o queso fresco, o bueno, ya lo que cada uno considere, o tofu, tempe, hombre, pues sí, una sopa de miso, por ejemplo, los que sean veganos y tal, Ujú. y luego una fuente de proteína, sin pasarnos tampoco mucho, pero y luego un postre, pues ahí la fruta, si es de bajo carga glucémica, bueno, y si es entera y con la piel y tal, pues también se podría. Si no, pues a lo mejor mejor algún tipo alguna otra sustancia que no lleve algún vegetal que no sea tan de carga glucémica, porque ahora, por ejemplo, en verano, pues hay muchas frutas que son muy, muy refrescantes, pero son Ujú. y abusamos más. Pero bueno, una pieza tampoco sería una cosa descabellada. Y con eso, en principio, pues, de hecho sería, además, si tomamos la pauta de tomar el vinagre de sidra de manzana o vinagre en general ácido acético, pues antes de la comida y de la cena, pues genial. Y una buena hidratación también es algo interesante, sobre todo con agua. Y también el limón, se ha visto que también tiene cierto papel en mejorar, lo critican mucho, ¿no? Porque dicen, no, es que esto que hacen aquí mucho en Murcia de tomar Ujú. limón en ayunas, es verdad que tomar el limón en ayunas y no hacer nada más después, Ujú. pues sí que a lo mejor no tendrá un gran beneficio, pero tomarlo justo antes de empezar a comer sí que también reduce hasta un 30% aproximadamente los picos de insulina y de hiperglucemia, con lo cual puede tener cierto. Es más incómodo que el vinagre. Por ejemplo, a mí el limón me gusta, pero lo del vinagre, pues me. Y luego muchas especias en lo que tomemos, que también nos da una gran cantidad de fitoquímicos y sustancias pues muy, muy buenas, no solo para nuestras células corporales, sino para nuestras células bacterianas, para la microbiota. Eso, las ensaladas aderezadas, por supuesto, con eso, un gazpacho, por ejemplo, ahora en verano, pues también sería una cosa interesante que se le puede poner algunos, si no soy vegano, pues torrenos o un poquito de jamón y luego verduras troceadas, como
se hace tradicionalmente en la huerta. O la pipirrana que se hace aquí, que básicamente es pepino cortado, pimiento rojo, verde y vinagre y agua, y todo troceado. El gazpacho murciano este, que incluso pues es hasta más potente y luego muchas especias, que es más potente porque es verdura entera y también el masticar y la saciedad dura más, con lo cual, pues eso sería más o menos un ejemplo así sencillo. Las setas es una maravilla que nos viene muy bien para equilibrar todos los déficits de micronutrientes y de fitoquímicos, porque se ha visto que casi cualquiera de ellas, hay algunas más potentes que otras, pero los revueltos estos de o macerados en cítricos, por ejemplo, algunas, o 30 segundos en el microondas para temperarlas, a la plancha rápido, las planchas estas que venden hoy día, que para eso, nosotros por ejemplo vamos mucho al mercado de abastos, las compramos en los puestos y como allí hay un bar que te las hace, y eso tanto de comida como de merienda es algo, una maravilla y te equilibra todos esos problemas de los micronutrientes y de otras sustancias que no se valoran mucho en la analítica, pero que son muy importantes, como puede ser pues, el glutatión, la coenzima Q y todos los factores antioxidantes del cuerpo. Vale, muy bien Álvaro. Pues vamos a pasar al tercer bloque, a la cronofarmacología. Es cierto que el horario de ciertos medicamentos como la hormona T4 para la tiroides o antihipertensivos o incluso quimioterapias, antidiabéticos, tienen un horario más o menos sincronizado, con lo cual podría tener sentido pautar la medicación en una franja horaria a los pacientes. Sí, de hecho, donde más se estudia es en hipertensión, desde 1996 aproximadamente, creo recordar, el primer ensayo clínico que se publica sobre eso, y quitando los diuréticos, que no tienen un ritmo establecido claro circadiano, pero todos los demás, lo que damos, los sartanes, los sartán, los ARA2 y los yecas, los priles, los enalapril, captopril, y los beta bloqueantes, etcétera. Todo eso sí que se ha visto que darlos por la tarde-noche, cuando ya empieza el descanso y tal, tiene efectos significativos sobre prevenir eventos grandes y hacer que tengamos cuestiones malas. Es lógico, tú te tomas una pastilla y entre que se digiere, es algo que te la pongas sublingual y tal, Mm, pero esto es de tragar. Pasan 3 4 horas fácilmente claro. entre que pase todo eso y que la célula al final pueda empezar a hacer algo con ella. Mira, pues hay que parar la maquinaria de subir la tensión, tal. Entonces, claro, si te la tomas a las 8 de la mañana, ya vas desprotegido desde las 6 más o menos, o de las 5 hasta las 12, que es justo el mayor pico de infartos que hay es entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Entonces, si te la tomas por la noche, el pico de efecto va a tenerlo en el momento más trascendental. De hecho, clásicamente se recomendaba, ahora no se recomienda porque el riesgo de sangrado es mayor, pero la gente que tenía mucho riesgo cardiovascular, en los artículos, los libros de cronobiología clásicos, si vas a hacer deporte a primera hora de la mañana, aparte de que sea suave, y bueno, y también que sepas que vas a hacer deporte por lo del condicionamiento clásico, la parte que Pavlov no descubrió, que eso es muy Mm. interesante, para evitar sustos, eh, tómate una aspirina infantil por la noche, porque el pico de efecto lo tendrás y las plaquetas no coagularán tanto y fluidificará un poquito más la sangre. La verdad es que el beneficio-riesgo por el sangrado, por los infartos, pero hay más sangrado que cosas que previene. Entonces, pues no se recomienda actualmente. Entonces, ahí ese es muy importante. Con la hormona tiroidea también sería similar. Las hormonas tiroideas tienen que estar por la mañana altas y luego también tenemos un efecto social interesante, porque claro, el que toma tiroxina, si lo toma con el café, se absorbe peor. Hay que espaciarlo media hora mínimo por delante y por detrás. Si tomas muchos derivados de la soja, también tienes que espaciarlo 2 3 horas porque mal rollo. Entonces, se ha visto en los últimos años, oye, tómatela antes de acostarte justo, tiene todos los efectos positivos y evitamos, digamos que la biodisponibilidad va a ser mayor. Y luego también, biológicamente, que eso todavía, bueno, yo creo que tampoco han querido establecerlo así, pero por lo que sea, casi todos los estudios, aunque sean muy, muy buenos,
pero hay que seguir investigando, ¿no? Pido perdón por haber hecho esto, ¿no? O sea, claro, es que así no avanza la ciencia, porque la gente se agarra así, no, es que hay que seguir, y claro, hay que seguir. Pues, lo del tabaco, que no se hizo ningún ensayo clínico, eso sí, y es lógico que lo tengamos así, pero eso sí, pero todo lo demás, no, es que hay que seguir investigando. Entonces, no tiene, o sea, que sí que es verdad que la ciencia es lo que hay hasta que se descubren nuevas cosas, pero no seamos tan corteses y lo que funciona, pues funciona. Entonces, ahí sí que se ha visto que tiene un papel importante. Y con los quimioterápicos, ya en 2000 poco, 2004, 2005, se publicaron los primeros ensayos clínicos que ahí ya esto ya es el tope de gama, porque se esto podemos dividirlo en dos cosas. Uno, si tú vas a la quimioterapia por la mañana, que es lo habitual, por desgracia todo el mundo le da la quimio por la mañana, y vas en ayunas, pero no el día de la quimio solo, porque si no, no sirve para nada y lo vas a pasar peor. Pero habitualmente haces ventanas de ayuno, se ha visto que puede tener más efecto positivo porque reducimos la velocidad del ciclo celular, entre comillas, de las células normales. Y el target sobre las células neoplásicas es mayor. Eso por un lado. Y por otro, cronobiológicamente, si sabemos la cronobiología del tumor, que no es la misma que la célula normal, y sabemos en qué momento está dividiéndose, pues la célula tumoral no se divide más rápido que la normal, se divide más lenta, pero de forma más resiliente. Por eso hay tantos efectos secundarios en el pelo, en las mucosas, en las células de la sangre, que se dividen muy rápido. Y la quimio lo que más hace es matar cosas que se dividen. Pero si frenamos o lo damos cuando está dividiéndose la célula tumoral, en los estudios iniciales hasta se mejoraba la supervivencia, entre comillas, un 40%. O sea y los efectos secundarios se reducían muchísimo. Lo que pasa es que, claro, eso requiere una logística de que todos los enfermos, primero hacer un estudio más serio del enfermo, de sus ritmos, del tipo de tumor, en la biopsia, pues habría que hacer algún tipo de cultivo por ver el ritmo, pero está hecho, está publicado y los métodos están ahí, la capacidad de hacerlo y la tecnología la tenemos. Pero claro, y luego tendrías que ir darle al enfermo, pues que estuviera con un esto programado, pues este Claro. quimioterápico caerá a las 3 de la mañana mientras estás durmiendo, este a las 6 de la tarde, y... pero bueno, quitando eso, que sería lo ideal, y seguramente en un futuro pues se hará, igual que tienes el oxígeno domiciliario, pues podrías tener esto y tal, o podrían ir, si se fomentara lo de la asistencia domiciliaria cada vez más, que eso debe ser cada vez más por las tasas tan grandes que tenemos de movilidad reducida en las personas de no tanta edad, por desgracia, porque Mm. la edad en que aparece cada vez es más joven. Pero bueno, mientras hacemos eso, podemos usar todos los tips crononutricionales previos para Claro. mejorar el este. Y otros fármacos que no se estudian quizá pues porque tienen menos prevalencia o eso, pues también los fármacos para la artritis reumatoide, para la esclerosis múltiple, todo eso también parece que hay un cierto ritmo circadiano de darlos para que no interfieran con la ingesta de nutrientes. Por eso la tarde-noche, cuando ya ha pasado un tiempo de la ingesta, sería ideal para facilitar. Claro, sí, tiene bastante sentido que mucha gente creo que no tiene en cuenta que tanto la nutrición como la medicación la tienes que tomar, se tiene que absorber, se tiene que asimilar. Yo leí un estudio, no me acuerdo, no te lo puedo citar literalmente, pero sí me llamaba la atención que tomaban Eutirox y unas personas lo tomaban a las 2 de la mañana, se lo tenían que dejar como en la mesita, si se desvelaban se lo tomaban y las otras personas se lo tomaban después del desayuno, que el desayuno tenía café, tenía soja y tenía bastante hidrato de carbono, mucha carga glucémica. Y la diferencia era muy, muy, muy notoria. Y me sigue llamando la atención, que sigue sin conocerse y al final tampoco habría que modificar mucho. Es decir, no se tome usted la medicación, tómesela por la noche o justo antes de dormir o si se despierta, tómesela a esa hora. Pero bueno, para la gente que todavía no sepa realmente, bueno, ¿y cómo sé yo si tengo el ritmo circadiano? Porque yo no lo tengo muy claro. Yo personalmente le recomiendo en mis clases a los alumnos, hacemos el test de Chronolab de Juan Antonio Madrid, que la verdad es que están muy bien. ¿Cómo podríamos intuir sin necesidad
de testear o bien con tecnología o de meternos en su página web? ¿Habría alguna forma así que podías decir síntomas, sintomatología, cómo se encuentra una persona al despertar? ¿Podríamos tener algún indicio? Sí, el síntoma más frecuente, bueno, hay varios. Uno muy sencillo es, bueno, el cansancio, o sea, que dependas si no puedes retrasar el café media hora, una hora o incluso no tomarlo. A mí me gusta mucho el café, pero no me lo tomo porque esté cansado, me lo tomo porque ahí me gusta el sabor, meto las especias y es Muy un bien. relax, pero vamos, no me lo tomo directamente y muchos días ni lo tomo. Eso sería uno. Y otro, quizá a lo mejor bueno, luego si uno tiene enfermedades crónicas y tiene repercusión en la piel, pues eso también, es decir, una piel cada vez más ajada, más tal, también ayuda. Y luego, ahora que viene el verano, y ahí es donde hacemos grandes disparates, si te despiertas de la siesta con unas ganas de comerte lo que sea, tienes una cronodirrupción. Curioso. Curioso. Vale. Yo lo solía también achacar a el fin de semana. Corrígeme. Es decir, cuando tú entre semana te levantas 7, el ejemplo de antes, no sé qué he hecho, 7 de la mañana, y el fin de semana pasa mucho más tiempo hasta que te despiertes sin despertador, es que tienes una pequeña cronodirrupción. Eso O, también, exacto. Si hay una diferencia de horario entre el despertar de la semana y del fin de semana me parece que era 2 horas más o menos, ahí está clara, entre 2 y 3 horas, no recuerdo el dato exacto, pero eso es claramente una cronodirrupción, o sea, porque de forma natural. de forma natural, lo ideal sería llegar a despertarse sin la necesidad de un despertador. Eso podríamos buscarlo, porque la gente no se lo cree. Yo hace años sería impensable que me despertara a las 7 sin despertador, necesitaba 2 despertadores y yo invierno, verano, otoño, primavera, sábado, domingos, de lunes a me levanto y vamos, oscila 15 minutos arriba, 15 minutos abajo. Si me ha costado tarde, por lo que sea, pues me despierto más cansado, pero me sigo despertando a la misma hora y me despierto con bastante energía y la gente no se lo cree, eso es así, pero aparte, claro, eso es así porque he ido intentando sincronizar unos biorritmos desde hace años. Eso es así. Y es verdad que es en lo que mejor podemos invertir. Pero tampoco es tan difícil. Haciendo pues, las pautas estas de estilo de vida así buenas y tal, y huyendo. Y bueno, y luego las puestas de sol es magnífico verlas porque eso ya nos genera que la melatonina, que al final es que nos va a regular el sueño y luego el descanso y luego que nos despertemos bien, ya el disparador inicial pues, es la puesta de sol y el ejercicio durante o por la mañana o la tarde temprano, no por la noche, como hemos dicho, y las ingestas separadas del este. Eso se puede conseguir. Hombre, siempre es bueno tener un despertador Por si acaso. de emergencia que suene pues, in extremis, pero sí, pero eso la verdad que es una pasada, eso, lo de hacer eso. Yo Porque es sé, verdad que es verdad que es el tope de energía. Y luego también ya hacer eso te facilita el descanso nocturno porque vas menos estimulado cuando ya llega la tarde-noche, te da menos ganas de estar jugando a la consola o mierdas de estas porque dices, es que tengo cansancio pero natural, decir, ostras, me acuesto y me rinde el sueño. literalmente. Pues para ir terminando, Álvaro, te voy a pedir que nos recetes unas pastillas, pero en formato de información. ¿Qué 2 o 3 consejos básicos y generales nos podrías regalar hoy para hacer un mínimo aceptable y aplicar la ley de Pareto, que soy tan pesado? ¿Qué sería para ti el 20% mínimo para tener unos biorritmos aceptables? Vámonos a la persona que no lo hace bien o que lo hace mal y que ahora ya pues ha entendido que es imprescindible, pero no se quiere volver loca, no quiere hacer mil cosas, no quiere cambiar su vida por la conciliación familiar. No, es que eso es de frikis, eso es exagerado. Yo es que trabajo mucho, yo es que tengo muchos hijos, o yo estoy separado, yo tengo mi vida, es imposible. ¿Qué 3 cositas, 4 cositas podrían hacer y ya notarían un cambio? Pues bueno, de las más rentables es el ejercicio físico y no hace falta invertir mucho tiempo, 15 minutos, incluso hay rutinas de 7 minutos. Hoy que tenemos tanta tecnología, tantas redes y tal, hay gente que hace unas rutinas de 6-7 minutos de HIIT bestiales.
Yo, si puedo dedicarle un poco más, le hago, pero si no, solo hago eso. Si estoy de guardia, por ejemplo, tal, pues me voy un momento a la habitación, lo hago, me ducho y tal. El ejercicio tiene que recetarse sí o sí, pero tiene que ser de intensidad buena. Y luego si caminas, pues ejercicio invisible, pero ejercicio de intensidad. Eso es fundamental. Luego, huir del estrés crónico. Hoy día se ha visto que el estrés crónico, pero es que mucha gente no sabe que tiene estrés. Y el insomnio, por ejemplo, el mal descanso nocturno, también hay que chequear el estrés y cambiarlo. Hoy día está muy de moda la meditación. Si eso, el ejercicio te sirve también para controlar en parte esto, o la relajación progresiva de Moon Jacobson, que es un autoentrenamiento muy sencillo de hacer y merecería la pena que la gente lo conociera, porque el estrés crónico, aparte que es la primera causa de invalidez en gente trabajadora hoy día, produce una cronodisrupción bestial. Y hay gente que no tiene ningún factor supuestamente de riesgo observable y tiene grandes achaques agudos y graves, y algunos se mueren, y luego cuando los chequeas era la sensación de estrés que tenía. Y esto contribuye a todo. Y luego, pues mejorar un poquito, meter algo más de vegetales y de especias y semillas, si quieres, porque la falta de nutrientes esenciales es bestial y si podemos hacer todo muy bien, pero si no tenemos los nutrientes esenciales, el ritmo circadiano no chuta bien. Entonces, que tampoco hace falta volverse loco, pero empezar con una fuente de vegetales todos los días y echarle especias variadas, frescas y tal. Las frescas, quiero decir que no estén caducadas, porque todo el mundo tiene especias que las compraron sus bisabuelos en casa, ¿no? O sea, que tiene que estar, si no, no tiene el este. Eso, ya con eso sería, ya mejoraría muchísimo, garantizando que tampoco hay que chequearlos de forma. Y luego el sol sería media hora de sol todos los días, ya nos daría, y el que no tenga esas latitudes, pues algún suplemento, pues tampoco, que a veces se denostan mucho, o sea, suplementos para todo no, pero suplementos cuando Claro. hace falta, pues sí. Pero yo creo que con eso es lo básico y, por ejemplo, muchas veces hacemos esto con un síndrome que es de cronodisrupción bestial, que es el síndrome de la comedora nocturna. Lo llamamos así porque es más frecuente en mujeres ya a partir de la menopausia, con estrés crónico, suelen estar diagnosticadas de ansiedad y depresión, pero luego casi siempre son síntomas de todo esto, no son patologías previas. Y bueno, con poco soporte social, y simplemente empezamos con estas cosas, no, que han hecho dietas hipocalóricas muy bestias, tal. Empezamos con estas medidas, básicamente, haga un poquito de ejercicio como lo que pueda y poco a poco iremos subiendo y la verdad que mejoran, no lento, pero bueno, es que no da igual, porque con 6 7 meses ya dicen, ostras, que y mejora de forma y da gusto. O sea, que no hay que hacer grandes cosas para, para mejorar y que tenga resultados muy efectivos. Y esto es el ejemplo que cada vez vemos más mujeres así, también algún hombre, pero o bueno, yo creo que aparte es un poquito más frecuente en mujeres y es más frecuente, es 3 o 4 veces más frecuente que la anorexia y la bulimia, y sin embargo se conoce menos. Una cronodisrupción bestial. Consultan más, ya van preocupadas y la verdad, ahora, como suelen ser pacientes cumplidoras, pues hacen lo que le vas diciendo y poquito a poco es mejor así y ya iremos avanzando cosas, o sea, pero ni siquiera, no les decimos, no, pues tiene que tomar muchas menos calorías, es usted una holgazana, no, no, esto es un problema de cronodisrupción. Si hacemos esto y de pronto, venga, en 3 semanas o en un mes nos vemos, mira, pues estoy mucho mejor, el hígado que suele estar graso, le hace la eco antes y después, ya ha mejorado algo y la verdad y ya es tú, que son tonterías, simplemente a veces incluso ni les cambiamos mucho alimento, simplemente le ordenamos. Intenta empezar con los vegetales en la comida. Que un día no puede, pues nada, pues se lo salta y mañana volvemos a empezar. Y eso, y lo de un poquito de ejercicio, sol y relaciones sociales, o también me reduce mucho el estrés y van bastante. Y eso en general, bueno, para los que tienen problemas cardiovasculares, metabólicos, eso es genial. Claro, porque al sincronizar los biorritmos entendemos que indirectamente va a mejorar prácticamente todos los ámbitos que repercuten en la fisiología a la hora de prevenir o de tratar enfermedades
cualquier tipo de patología. Entonces, creo que es necesario o que es recomendable que todo el mundo lo implemente y desde antes mejor. O sea, que al deportista le mejora el rendimiento, al enfermo le mejora la sintomatología y al que todavía no lo esté le va a ayudar a ser una mejor versión de sí mismo. Y aparte que todo lo que has dicho prácticamente es o gratis o muy barato, pero claro, que no es patentable los vegetales, el brócoli no es fácil, no se puede patentar. La cúrcuma, pues bueno, pues la pura tampoco. Y luego dormir, acostarse pronto, de retrasar el desayuno, que te dé el sol, entrenar, nada de lo que has dicho es rentable, es patentable, es vendible. ¿Es posible que eso sea el motivo por lo que no abren el Hombre, telediario con todo esto? claro, no será por mala leche, pero se junta primero que como eso no hay nadie que esté detrás, oye, publicítame esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si esto se hiciera, igual que Santiago Segura cuando tiene una película que va a todos sitios y la Ujú. promociona gratis y tal, que está muy bien, pues esto tenía que hacerse de forma... Y luego, claro, estar enfermos, pues es muy lucrativo para muchas Mm. cuestiones, ¿no? Entonces, eh, y luego cambiar los conceptos porque también hay muchos profesionales o pseudoexpertos de la salud que están todavía con la cuenta de las calorías solo y que todo lo Mm. demás da igual. Y es un disparate tremendo. O sea, si tú cenas, aunque hayas hecho deporte, cenas todos los días a las 12 de la noche, tu mitocondria va a estar hecho una mierda. Y si la mitocondria va mal, ya todo va mal, porque si el motor del coche no funciona, pues todo secundariamente va a ir cada vez a peor. Pues la Entonces, la verdad es que sí, eh, y sigue siendo muy curioso que es que simplemente cuando hay gente que todavía no está muy de acuerdo, sigue no viendo la importancia, yo siempre le derivo lo mismo, que tiene un premio Nobel, o sea, los tres cronobiólogos, que lo que pasa es que mucha gente ni aún así se lo cree o lo sabe o lo quiere aplicar. Pero bueno, ya para concluir, Álvaro, como profe de educación física, me gusta despedirme con una queja, a ver si alguna vez escucha esto algún político, que me conste que están empezando a escuchar algo y decide introducir una asignatura de hábitos de vida saludables en el sistema educativo. Y además que suban las horas de educación física para que haya más horas de práctica deportiva y que reciban, entre otras cosas, el sol que acabas de nombrar. Pero de momento ni ponen la asignatura de salud y hay comunidades autónomas que no quieren subir la educación física a más de 2 sesiones semanales. ¿Cómo crees que estarían nuevas las futuras generaciones si empiezan desde tan pequeñitos a no tener movimiento porque hay pocas sesiones de educación física y además no les educamos de manera profiláctica en salud para que tengan herramientas y que así puedan prevenir tomando en sí medidas como las que acabas de comentar? ¿Qué crees que pasaría si desde ya tan pequeñitos Netflix, bueno, digo Netflix, digo sí, sí. tele, PlayStation, consola hasta las 2 de la mañana, tomarse un dulce, levantarse hecho polvo sin hambre, como se levantan sin hambre, meten bollería, como... Es decir, todo lo contrario a lo que hemos dicho. ¿Cómo crees que estará la población en 20, 30, 40 años? Pues mal, muy mal. Y bueno, ya de hecho hace en 2010 o así, 2008 ya en Estados Unidos hubo un día que se salía ahí pues todos los periódicos en portada, los grandes, tal, diciendo que los niños que habían nacido ese año ya y en adelante iban a Mm. vivir menos que sus padres. No es solo ya que vivan algo menos, es que la movilidad reducida, que la capacidad de no poder moverte de forma ágil y tal, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas la tenían de media, no recuerdo los datos, pero pongamos para la proporción, a los 70 años. Nuestras madres o nuestras hijas, pues la tienen hoy día a los 55, 60. Y es verdad que cada vez vemos más gente y los hombres 2 años más tardío que la mujer, pero bueno, similar. Y cada vez va a ir a peor, porque esos son datos de hace unos años. Ahora que estamos con las tasas de obesidad, sedentarismo subiendo a lo bestia y ya tenemos niños con marcadores de síndrome metabólico, hígado graso, etcétera, pues va a ser un futuro muy, muy malo. La peli Wall-E, la de Ujú. Walt Disney, la de batallón de limpieza,
la del robot este, Sí. eso está muy bien la peli, aparte es fácil de ver porque es la transición entre el cine mudo y hablado, se habla poco, y la verdad que ahí es donde ves, pero es que es una, cuando la veo con las crías y tal, el otro día se la pongo y dice, pero ¿cómo? Que pues eso es lo que vamos camino y eso es lo que vais camino si no cambiáis el... ¿Cómo? Digo, ¿no ves los patinetes ya? Zzz, todo el mundo por ahí con el patinete. Porque moverse, estar todo para allá para acá, es muy importante. Hoy día con lo de los patinetes ya todo el ejercicio invisible lo hemos destruido. Y también, bueno, ya hay algún estudio por ahí que habrá más en el futuro que habla pues de descalcificación, pérdida de masa muscular más rápido, etcétera. Porque cuando no sometes a la, eso es estar a la antigravedad de forma invisible. O sea, no a la antigravedad el astronauta, ¿no? Eso es lo que ponía el Guyton porque no hay otra forma. Pero ahora mismo, si vas todo el día así, estás en antigravedad. Sí, desde luego cada vez creo que la dinapenia, la sarcopenia, la osteopenia y la acratopenia, es decir, la pérdida de hueso, pérdida de masa muscular, pérdida de calidad de movimientos, todo eso se va adelantando más y creo que muchos alumnos no se lo creen todavía cuando digo, es que si no te mueves desde jovencito, ¿cómo pretendes tú que cuando tengas 50, 60, 70 años tengas músculo, tengas hueso, tengas fuerza o tengas movilidad? El cuerpo lo va a perder. Así que, por desgracia, creo que o cambiamos un poquito el paradigma entre todos y lo podemos cambiar gracias a médicos como tú, que, vamos, divulgáis de manera espectacular, que me das la oportunidad que te entreviste en el podcast, con lo cual a mí, como docente de educación física, me haces una labor de difusión enorme, porque que escuchen a un profe de educación física entiendo que no sea muy llamativo, pero que escuchen a voces reconocidas como tú hablando de todo esto, vamos, al grupo de licenciados de educación física nos haces un favor enorme. Y quiero decir, antes de despedirme, te lo he dicho al comienzo de la entrevista, que estos dos libros, Toda la verdad sobre la dieta Dukan y alimentación para deportistas, que ya tienen años, fueron los primeros que me hicieron que me explotara el cerebro, que me empezara a plantear lo que sabía, porque ponías en los libros todo lo contrario a lo que estudié en la carrera, en los máster, en Y, posgrados, y lo primero que se me ocurrió hacia ti fueron, no iba a decir insultos, pero casi. Y tengo que decir, pues no sé si 15 o 20 años después de la publicación de estos libros, que eh, tienes toda la razón. Te tengo que agradecer que gracias a leer estos libros tuve que desaprender para volver a aprender. Luego has sido mi profesor en ICNS también y la verdad es que es una pasada como divulgas, que no tienes pelos en la lengua para decir si algo no funciona, lo dices, si algo funciona, lo dices, que no se nota que no hay intereses comerciales detrás, que lo haces por amor a la ciencia, por amor al cuerpo humano, por amor a la fisiología. Así que te tengo que decir de corazón, aunque suene un poco moñas aquí en medio del podcast, que muchísimas gracias porque a cada entrevistado digo que me hace mucha ilusión entrevistarlo y es verdad, la gente que os he traído por diferentes causas, me gusta mucho poder conversar con vosotros, pero en tu caso fuiste el primero que me cambió un poquito el paradigma y estos dos libros, que de vez en cuando los sigo echando un vistazo, sigue estando vigente lo que dices, algo que hace años se criticaba de tus libros y me consta que te denunciaban, no, eso no fructificó porque hoy en día la ciencia te da la razón. Así que te quiero agradecer de nuevo esta entrevista y antes de irte, ¿nos puede decir dónde te puede encontrar la audiencia, dónde publicas, dónde divulgas, redes sociales, cursos que impartes o dónde encontrarte, Álvaro? Sí, el curso en icns.es, el Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud, que ahí pues doy clases a través de los máster ligados con la UCAN y tal, y cursos de especialización, y luego en redes sociales, en Instagram, Álvaro Alcubo, ahí es donde más, sobre todo si cuando escribe la gente algún privado, oye tal, ahí es donde más, y luego en Twitter, su médico no sabe, que es el acrónimo de lo que su médico no sabe para salvar la vida, que es como empezó un poco todo esto. Y bueno, y en principio eso sería lo de TikTok, lo he hecho, pero todavía no he hecho nada, así que pues no quiero hacer bailes ni tonterías de estas, quiero hacer algo más, más. Entonces estoy dándole una vuelta todavía a ver lo que hacemos ahí. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Álvaro. Ha sido un placer.
Gracias, igualmente, Claudio, gracias por invitarme. Te mando un Hasta abrazo. luego. Un abrazo.